Hola a todos, aquí estamos una semana más. Hoy nos acompaña Vicente Moreno, economista por la Universidad de Loyola Andalucía, máster de Economía Austriaca de la Rey Juan Carlos y actualmente doctorando por la Universidad de Texas Tech en Estados Unidos. Le he invitado porque termina de publicar su último libro y ya su segundo libro, que se llama Economía de la complejidad, breve introducción a un nuevo paradigma. Entonces, pues le he invitado, me ha parecido un libro muy interesante, me lo envió, me lo leí y dije, por favor, ven al canal que te tengo que entrevistar y nos vamos a hablar a todos sobre la economía de la complejidad. Así que, Vicente, ¿qué es la economía de la complejidad? Muy buena, Edu, gracias por la invitación y pues nada, yendo directo al grano, la economía de la complejidad, fíjate que es un término que muchas veces me cuesta definir, incluso como el propio término complejidad, pero de tanto leer o escribir sobre ello, creo que al final podemos entenderlo de dos formas. Primero, como una confluencia de movimientos heterodoxos de economía, que siempre han estado ahí, digamos, en la economía y se han ofrecido como paradigmas alternativos a la economía neoclásica, como pueden ser el institucionalismo, evolucionismo, escuela austríaca, postkeynesianismo, economía experimental o economía conductual. Entonces, pues, un poco cosas que han dicho todas esas escuelas durante el último siglo se incorporan como si fuera o confluyen a ese movimiento que se llama de la complejidad, y al mismo tiempo pues hay otra confluencia que tiene que ver con un evento que seguramente mencionaremos más adelante, que es el de Santa Fe en Nuevo México, el instituto, eh, el Santa Fe Institute, que hubo un evento a finales de los 80 ahí porque en ciencias físicas empezó a surgir la idea de teoría del caos, que hablaremos de ella, y de, en general, ciencias de lo que se llamó ciencias de la complejidad. Entonces, pues esa especie de influencia de las ciencias naturales hacia las ciencias sociales, junto a todas esas, eh, digamos, alternativas que se habían presentado desde la economía heterodoxa, confluyen en una cosa que es bajo un paraguas común que se llama economía de la complejidad, que en contenido es en sí mismo una economía hacer un tipo de economía que huye de la idea de equilibrio, en resumidas cuentas, ¿no? Que desplaza todas las suposiciones más irrealistas de la economía neoclásica y que en vez de centrarse o de estudiar modelos de equilibrio, intenta estudiar modelos emergentes, órdenes espontáneos, que igual a muchos de los oyentes les parece familiar este concepto, y también otras muchas cuestiones que habían quedado fuera de la economía neoclásica porque sus propias suposiciones y, digamos, su núcleo duro se lo impedía analíticamente, como podían ser cuestiones como la novedad, la creación, la innovación, el dinamismo a lo largo del tiempo, la evolución, pues todo ese tipo de cosas se estudian desde lo que se llama la economía de la complejidad. El nombre complejidad viene precisamente por la idea de que se intenta estudiar la realidad en toda su complejidad, comprendiendo todos esos fenómenos y no solo el reduccionismo de la economía neoclásica. ¿Y por qué dices que estamos ante un nuevo paradigma? Digo que estamos ante un nuevo paradigma porque el otro día leí recientemente una cosa que igual es interesante, ¿no? Y es que desde principios del siglo XX los economistas han estado siempre diciendo que la economía está en crisis. Si no me recuerdo mal, desde Maurice Dobb, que fue un economista que participó en el debate del cálculo económico, siempre se ha dicho que la economía estaba en crisis, en tanto que no era capaz de explicar lo que estaba ocurriendo en la realidad. Entonces, si vamos un poco a lo que es la filosofía de las ciencias, se sabe por Thomas Kuhn, ¿no?, que de alguna forma la idea de paradigma, como esa idea de conocimiento común, podríamos decir, o de marco teórico de referencia común en el que se maneja la comunidad científica, pues cuando entra en crisis en el sentido de que hay una serie de anomalías que el modelo no es capaz de explicar, ese modelo entra en crisis y tendría que ser reemplazado por otro modelo, otro marco o paradigma que pudiera explicar mejor esas anomalías. La cuestión es que como eso lleva pasando y el paradigma neoclásico lleva sufriendo pues esa crisis y esa anomalía durante tantos siglos, especialmente, por ejemplo, con motivo de la última gran recesión, pues hay muchísimos economistas que a raíz de este nuevo marco conceptual, que era la economía de la complejidad, que al final es paradigma no porque se una como, digamos, algo complementario a la economía neoclásica, sino que directamente echa por tierra muchas de sus suposiciones, ¿no? Entonces no es una teoría complementaria, sino de alguna forma un tanto sustitutiva o sustituta. Entonces, por eso, al ser también un movimiento y confluencia de muchas escuelas, no se conforma como una teoría
o un simple aplique o mejora, sino que en realidad conforma lo que sería un paradigma completo, ¿no? Una mejor explicación a lo que es la realidad. Y conforme estamos viendo las últimas crisis, por ejemplo, la Gran Depresión, donde los modelos de los grandes bancos centrales e instituciones no fueron capaces de anticipar dicha crisis, pues eso provocó cuestionarse a muchos economistas y decir, bueno, si en teoría nuestra teoría, nunca mejor dicho, nuestros modelos tienen que servir para explicar la realidad, pero han fracasado estrepitosamente porque no han conseguido explicar nada, algo estaremos haciendo mal, ¿no? Tenemos que buscar alternativas. Y en ese caso, como ya había gente que llevaba 20 años desarrollando esta idea de la complejidad y que ya habían criticado muchísimo los modelos, aprovecharon la oportunidad y dijeron, oye, nosotros llevamos un tiempo proponiendo modelos más realistas, ¿por qué no nos hacéis caso? Y de ahí la idea de por qué es un paradigma y igual por qué lo necesitamos, ¿no? Lo necesitamos porque la economía sigue en crisis, en tanto que la economía neoclásica o tradicional, digamos, o la imperante, no ha sido capaz de explicar completamente o más en profundidad los fenómenos que ocurren en la realidad. ¿Y qué te llevó a escribir sobre este tema? Pues es interesante porque lo cuento en el prefacio del libro, cómo descubrí yo esta idea de la complejidad. Yo en sí mismo, yo soy austriaco, ¿no? Y yo pues ya conocía un poco la teoría de la escuela austriaca, que es muy parecida porque precisamente forma parte del movimiento de la complejidad. Es muy parecido a lo que dicen los modelos y las teorías de la complejidad. Entonces, pues yo, siendo ya austriaco, en la universidad un profesor me habló de una cosa que se llamaba complejidad económica, una cosa que estaban desarrollando economistas de Harvard y el MIT. Y con todo lo que comentaban, a mí me sonaba muy parecido a lo que decía la escuela austriaca. Literalmente hablaban de conocimiento productivo, de que la acumulación de conocimiento era la clave del desarrollo económico, que además el conocimiento era tácito y disperso, y yo pensé, macho, esto es escuela austriaca, o sea, esto es todo lo que los austriacos llevan diciendo desde Hayek mínimo, ¿no? Y entonces, pues, me di cuenta de que esa gente no mencionaba siquiera Hayek. Entonces, por un momento fue como, están intentando hacer una teoría innovadora, o al menos la venden como tal. En realidad esto es algo que los austriacos llevan diciendo años y no hacen nada, ninguna referencia a ello. Entonces vi una oportunidad me interesó mucho el tema, empecé a leer sobre ello con el objetivo de escribir un artículo señalando que esto que estaban proponiendo estos autores, que llamaban complejidad económica, era algo que los austriacos llevaban diciendo durante años, décadas. Y esa fue la primera aproximación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que leyendo a estos economistas de complejidad, descubro que hay otra cosa que no es la economía de complejidad que usaban allí en Harvard y MIT, sino una literatura mucho más amplia que es sobre complejidad económica. Y en donde efectivamente sí citaban a los austríacos. Sí hablaban de Hayek muchísimo, sí citaban a otros como Lavoie o también Lachmann alguna que otra vez. Y entonces me interesé muchísimo porque dije, ojo, en esta literatura los austríacos sí son reconocidos, ¿no? Y entonces pues me interesé por saber cómo de compatibles eran realmente los austríacos con la complejidad y vi que eran increíblemente compatibles. Es decir, los austríacos se consideraron predecesores de lo que era el movimiento de la complejidad. Seguí leyendo y vi que el movimiento de la complejidad, como que muchos lo veían de manera optimista como un posible nuevo paradigma, y entonces pensé, macho, pues puede ser esta una opción o estrategia para que la escuela austríaca resuene más dentro de lo que es la ciencia económica. Y a partir de ahí, pues a través de autores como Barclay Rosser o Roger Koppel, que Barclay Rosser no es austriaco, pero ha escrito mucho sobre la relación entre escuela austríaca y economía de la complejidad, y Roger Koppel sí es directamente austriaco, pues empecé a leer un poco más sobre complejidad y ya llegué a otros autores posteriores que no son austriacos, pero que sin embargo tienen citas explícitas donde reconocen el valor de lo que es la escuela austríaca. Y gracias a ahí, pues ya llegué a lo que es literatura más amplia, no solo hablando de complejidad de escuela austríaca, sino de complejidad en general. Muy bien, cuando hablas de complejidad nos explicas en el libro que hay varios tipos de complejidad, aunque tú te centras en hablar de la complejidad dinámica y la computable, ¿verdad? Computacional. Computacional. ¿Qué otros tipos de complejidad hay, aparte de estos dos? Otro tipo de complejidad, o sea, Seth Joy llegó a recopilar hasta 45 definiciones. Y al final lo que ocurre es que con cada, digamos, autor, como todavía un paradigma que está definiéndose, digamos, pues cada autor igual acuña su propio término de complejidad. Entonces tú puedes encontrar dentro incluso de la propia o relacionado con la complejidad computacional, puedes encontrar complejidad algorítmica, que es la que se centra exclusivamente en medir la complejidad en base a algoritmos, o informacional, que prácticamente es lo mismo
que la complejidad algorítmica. O también puedes encontrar complejidad estocástica, basada en movimientos estocásticos. Pero, en resumidas cuentas, la complejidad normalmente, según Barclay-Russell, se suele clasificar en dos ramas. La computacional, es decir, basada más en cuestiones computacionales que engloban algorítmica, informacional, estocástica, o complejidad dinámica, que puede tener una base en la complejidad computacional, pero que va un poco más allá y tiene más, si una está mucho más basada en lo que sería la informática y la computación, otra está un poco más basada en hacer analogías con la biología y procesos espontáneos, autocatalácticos, emergentes que se dan en lo que sería la biosfera o la econosfera, que también se le llama algunas veces. Entonces, pues básicamente esas serían las dos definiciones. Como digo, Seth Joyce escribió esto en los 90, si no me equivoco. Me parece que esas 45 definiciones han seguido ampliando muchas más. Pero en general nos tenemos que quedar con la idea de que esas dos principales definiciones, la dinámica y la computacional, son las más comunes, las más usadas y las que también nos permiten clasificar un enfoque u otro. Por ejemplo, tú utilizas la complejidad computacional para explicar el problema del cálculo económico. ¿En qué consiste exactamente? ¿La complejidad computacional o el problema del cálculo económico? ¿En qué consiste la explicación del problema del cálculo económico desde la complejidad computacional? Bien. Si quieres, antes de nada, aprovecho, no sé si será una pregunta que tenga ahora o no, pero definir lo que es la complejidad dinámica y la complejidad computacional para tener una idea. ¿Sí? Sí, adelante. Vale. La complejidad computacional al final se basa en la idea de, primero, un énfasis importante en intentar medir la complejidad de los problemas, la complejidad de los problemas que se presentan a un ordenador, digamos, ¿no? O que un ordenador o una máquina de Turing, como se suele poner más teóricamente, pues puede resolver o que se presentan. Entonces, la complejidad se define en la medida en la que, por ejemplo, un algoritmo o un ordenador puede resolver un problema. Cuanto más tiempo y recursos consuma ese algoritmo para resolver un problema, diremos que el problema es más complejo, ¿no? En ese sentido, se han establecido, sobre todo desde teoría de la computación, muchísimas categorías o clasificación de problemas. Desde los problemas más sencillos, que se pueden resolver en lo que se llama tiempo determinístico polinomial, hasta otros que empiezan a subir ya de grado de complejidad. Porque esa complejidad del problema se define con una función. Y esa función, en función del grado que sea, si es lineal, si es cuadrática, si es exponencial, pues será más o menos compleja. Evidentemente, una función lineal es de los problemas más simples que hay que puede resolver un ordenador, que igual lo resuelven en problemas, en minutos o segundos. Igual un problema exponencial, una función exponencial, es lo que se conoce como NP problem, que básicamente es un problema no polinomial, es decir, es exponencial. Y es un problema para el que existe una solución, es decir, un ordenador podría resolverlo, pero no es fácil. Eso es lo que se llama problema intratable. De todo esto hablo en el libro, pero básicamente sería un problema que teóricamente podríamos imaginar una solución, pero en la práctica un ordenador le llevaría muchísimo tiempo y muchísimas iteraciones el poder hallar la solución del problema, ¿no? Entonces, este enfoque de complejidad computacional aplicado a la economía, ¿a qué, digamos, con qué objetivo se ha aplicado, se ha usado? Pues básicamente a la idea hemos estado hablando durante mucho tiempo de muchos problemas económicos, equilibrio de Nash, equilibrio general competitivo, y hemos estado muchas veces asumiendo su posibilidad, en el sentido de su computabilidad. Pero si ahora tomamos teoría de la computación en serio y de la teoría de la computación, de la complejidad computacional, ¿serían realmente estos problemas que siempre hemos asumido que son computables y realizables, en sí mismos computables y realizables? Y muchos teóricos descubrieron que, por ejemplo, equilibrios de Nash o que llevan luego a equilibrios general competitivos, pues no son computables, o al menos son NP, es decir, son non-polinomials. Son, por tanto, intratables, es decir, son difíciles de resolver, no son tan fáciles como la teoría nos había hecho creer. Y después, ese sería por un lado, ¿no? La complejidad computacional, que básicamente es eso, intentar medir, enfoque en mucho énfasis en la idea de medir, y usamos lo que sería la idea de algoritmos
también pues cuánta cantidad de recursos y cuánta cantidad de tiempo y espacio consume un algoritmo en resolver un problema. Y en función a eso clasificamos si es más o menos complejo. Y luego tenemos lo que sería la complejidad dinámica, que de alguna forma sería un poco más ambigua. Y de hecho una de las críticas, porque estos dos enfoques están un poco enfrentados, sobre todo la computacional con la dinámica. Entonces sería la crítica que hace la computacional a la dinámica, de decirle, ¿qué es eso de complejidad dinámica? Y la complejidad dinámica básicamente se basa en la idea de no linealidad. Un sistema es complejo, o sea, de acuerdo a esta definición, un sistema será complejo si exhiben no linealidades, y esas no linealidades, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que provocan? Pues provoca que se den fenómenos emergentes, es decir, fenómenos que no se pueden predecir de antemano, que sería la idea de orden espontáneo. Uno de los posibles fenómenos aquí sería el caos, ¿no? Esa idea de que son de fenómenos que tienen mucha sensibilidad a condiciones iniciales y que una pequeña variación en las condiciones iniciales pues puede provocar un gran cambio no proporcional, es decir, no lineal, como resultado. Entonces, pues tendríamos esos dos enfoques. Y en el caso de la dinámica, se basan mucho en biología, en tomar analogía de lo que sería la biología, con conceptos de evolución, emergencia, autocatalasis y todo eso. Entonces, teniendo claras estas dos definiciones, la dinámica y la computacional, ambas se pueden aplicar a la cuestión del problema del cálculo económico, que creo que es una de las cosas que la escuela austríaca en este caso puede usar de la teoría de la complejidad para seguir dando el debate, ¿no? O como enriquecimiento teórico. Desde el punto de vista de la complejidad computacional, lo que se dice, lo que han argumentado algunos autores, es que el problema del cálculo económico, porque a partir de los 90 empezaron muchos autores a decir que, bueno, que Hayek y Mises tenían razón en su momento, porque efectivamente era muy difícil computar todas las ecuaciones de equilibrio para resolver el problema del cálculo económico, pero que ahora teníamos ordenadores. Y como teníamos ordenadores, pues ya sí podíamos resolver ese problema. Era un problema de grado de complejidad computacional, ¿no? Entonces, pues hay muchos austríacos como Roger Koppel o Barclay Russell, que ya he dicho que no es austríaco, pero escribe mucho con Koppel y se conoce bien a la escuela austríaca, pues se fueron a la teoría de complejidad computacional y dijeron, oye, ¿realmente esta gente tiene razón? Están usando teoría de complejidad computacional, usemos nosotros su mismo lenguaje. Y lo que descubrieron fue que en el límite, digamos, de lo que es la complejidad computacional está precisamente lo que no es computable, lo que se escapa a lo computable. Y eso lo explico en el capítulo 2, si no me equivoco, o en el capítulo 1, en el 1. Se remonta a el problema de incompletitud de Kurt-Gödel, los problemas de incompletitud de Kurt-Gödel, donde pues hubo ese debate matemático interesante, donde participaron Church y Turing también, y donde se llegó a la conclusión de que las matemáticas, o sea, que no eran completas en el sentido de que no podía existir un problema de decisión universal que resolviera cualquier tipo de problema que se le planteara. Y eso de alguna forma eso es lo que se llamó indecidibilidad, pues eso se puede aplicar a teoría de computación con problemas no computables, es decir, problemas que no se pueden. Teníamos antes los problemas intratables, para los que sabíamos que existía solución, pero era muy difícil en la práctica. Y luego tenemos, más allá de eso, los problemas no computables, es decir, problemas para los que un ordenador para un problema de decisión, nunca podría dar una respuesta. Y entonces, pues, estos autores se enfocaron en demostrar, en base a un argumento, que el problema del cálculo económico efectivamente es no computable. Es decir, no hay una solución. El plan central no se puede determinar. ¿Y cuál es uno de los motivos que conduce a esta no computabilidad? A que un ordenador nunca pueda resolver esto. Pues un problema de autorreferencia en sí mismo, ¿no? Que básicamente es la idea de que cuando un planificador, al estar dentro del sistema y no como un observador externo, pero al estar dentro del sistema tiene que planificar el propio sistema al completo, tiene el problema de que primero su mente tiene el mismo grado de complejidad y racionalidad que el resto de agentes, por tanto no es un observador externo, y esto provoca que su acción digamos, la acción que él pueda tomar o la intervención que él pueda hacer va a provocar respuestas en otros agentes que tienen su mismo grado de racionalidad. Al mismo tiempo, esos agentes responderán a esa acción. Entonces, el planificador de nuevo tendrá que tener en cuenta esa reacción. Pero al tener en cuenta esa reacción, que provocará otra acción en el planificador, los agentes de la economía volverán a reaccionar. Y entonces él tendrá otra vez que reajustar su plan. Y de alguna forma es un problema de autorreferencia que no acaba nunca, ¿no?
porque no existe un punto final. Es una cosa que se llama Oscar Morgenstern, que fue el padre de la teoría de juego en economía, que también fue austriaco, llamó la paradoja Holmes-Moriarty, ¿no? Que lo planteó con una teoría de juegos, que básicamente con teoría de juegos, que es la idea de que yo pienso que tú piensas y tú piensas que yo pienso, entonces yo pienso que tú piensas, y entonces de esa forma hay una paradoja irresoluble que si si lo plantea en términos computacionales o de complejidad computacional, pues conduce a un problema de no computabilidad. Es decir, la economía no puede planificar, el gobierno no puede planificar una economía que ya tiene el plan central dentro de ella misma. Esa es la idea de los problemas de computabilidad que tiene el cálculo económico. Y después, la definición de complejidad dinámica también se puede aplicar a este problema con la idea de emergencia, porque el problema que tienen los nuevos autores que están proponiendo ideas como el cibercomunismo, que básicamente el argumento fundamental es que las computadoras permiten ahora el cálculo económico, son autores que se basan en la complejidad computacional. Y lo único que le importa es eso, medir la complejidad del algoritmo que podría resolver el problema del cálculo económico. Desde la propia complejidad computacional se puede argumentar que efectivamente ese problema es no computable, o al menos intratable, porque ya hay autores que lo han hecho. Pero es que incluso si nos vamos a la complejidad dinámica, se puede argumentar que de alguna forma esa especie de complejidad computacional es un tanto estática y que si lo vemos de un punto de vista dinámico, la planificación, aparte de no servir, bloquearía la emergencia dentro del propio sistema. Además sabemos que redes centralizadas, eso lo sabemos por biología, ¿no? Por ejemplo, por eso he dicho que antes la economía de complejidad dinámica bebe mucho de la biología. Sabemos que uno de los conceptos fundamentales es la adaptación, tanto en biología como en la complejidad dinámica. Al final, lo que se busca en la empresa, lo mínimo que se busca es la adaptación, tanto para su supervivencia como para su crecimiento, ¿no? Entonces, la noción fundamental ya no es la optimización de recursos, sino la adaptación a un ambiente cambiante. En ese sentido, sabemos de biología, por biología, que redes descentralizadas, como es el mercado, tienen muchísima más capacidad adaptativa que redes centralizadas, como podría ser el cibercomunismo o una economía planificada. Entonces, nada más que atendiendo a un criterio de adaptación, que es fundamental para lo que sería la economía de complejidad dinámica, podríamos concluir la superioridad del sistema de mercado frente a un sistema de planificación central. Entonces, pues de alguna forma, este es un argumento que he hecho yo en otro artículo, veo que el debate del cálculo económico y este problema sobre el socialismo, que parece que está resurgiendo otra vez, pues creo que ahora mismo tanto los austríacos como los cibercomunistas estamos hablando el lenguaje de complejidad y por tanto se usan tanto las teorías de complejidad computacional como de complejidad dinámica para ver si efectivamente el problema del cálculo económico tiene solución o no tiene solución, y la conclusión y lo que yo apoyo y lo que yo defiendo es que no tiene solución por problemas computacionales y problemas de complejidad dinámica. ¿Y qué valor le das tú? No sé si entraría en alguna, quizás en la computacional, pero no sé exactamente cómo, porque es un argumento más técnico. Pero el argumento que yo solo he leído a Don Lavoie, de uno de los problemas del cálculo económico, la planificación central, con una planificación centralizada a través de ordenadores, es que el ordenador del planificador central necesita suficiente capacidad computacional, pues, mayor a la suma del resto de ordenadores. Y para hacer esto, o bien tú tienes un ordenador mejor que el resto, entonces en un mercado libre que todos podrían tener la misma capacidad computacional, ellos van a tener, o sea, no lo vas a poder agregar todo, entonces siempre vas a hacer que el socialismo sea más ineficiente o no lo vas a poder agregar. Es decir, si tenemos la misma capacidad computacional, mi ordenador y el tuyo, no voy a poder agregar desde el central el de todos los demás, ¿no? Y si el mío tiene la suficiente para poder agregar la capacidad computacional de todos los ordenadores en la economía para yo poder hacer los cálculos, significa que bien, estoy ralentizando el resto de la economía, por lo tanto, aquello de que el socialismo puede ser más eficiente que el capitalismo, no se daría. Entonces, ¿qué validez le das a este argumento y si lo encuadrarías dentro de la teoría de la complejidad? Sí, por supuesto, es un argumento o sea, es complejidad computacional pura. Es parte de la base que eso lo usa Roger Koppel, basado en la teoría de la mente de Hayek, ¿no? De Sensory Order, que ya sabe Eduardo que es un libro que a mí no me gusta mucho. Al revés, me encanta. Pues se basa un poco ahí en la idea que una de las cosas que dice Hayek en ese libro, que está inspirado en Gödel precisamente, es que la mente no puede explicarse a sí misma por un problema de complejidad.
Y el problema de complejidad, ¿en qué se basa? ¿No? Un poco, o sea, Hayek planteó la idea de que en sí mismo la mente era un sistema complejo. Por eso a Hayek se le considera uno de los, en 1952, por eso a Hayek se le considera uno de los predecesores del movimiento de complejidad. Y básicamente el argumento de Hayek fue que la mente no puede explicarse a sí misma porque debería ser un ente fuera de la propia mente con un mayor grado de complejidad para poder explicar las operaciones de la mente. Pero esto es la idea de el modelador dentro del modelo, ¿no? O el modelador dentro del sistema. Al tener el grado de racionalidad o de complejidad, puede usarse de alguna forma también, porque la racionalidad también se modela muchas veces computacionalmente, como una máquina de Turing, pues la idea un poco es esa, ¿no? Que al estar todos en el mismo nivel de complejidad, al no haber nadie fuera, un observador externo con mayor grado de complejidad, el problema es ese, ¿no? Que están todos en igualdad de condiciones y que sería absurdo, ¿no? O que tendrías problemas con la cuestión de la agregación o que sería absurdo intentar imponer al resto menos, digamos, o sea, que operaran con menor complejidad computacional porque eso acarrearía ineficiencia. Los únicos argumentos que yo he visto por parte de los cibercomunistas, hablando de por qué una red centralizada es más eficiente que una descentralizada, es solo en cuestiones de transmisión de información en términos físicos. Y hablan de que una red centralizada, o sea, cuanto más próximos físicamente están los ordenadores, más fácil es transmitir la información entre ellos y por tanto menos complejo es el problema. Pero es completamente cierto el argumento que hace. No sé si, a mí me suena haber leído algo similar a Huerta de Soto, pero creo que puede que también sea de Lavoie, porque Lavoie fue precisamente uno de los que inauguraron la corriente de complejidad dentro de la escuela austríaca en los 90. Desde luego es un argumento muy, muy bueno. Y sin duda no es algo que yo haya visto que los cibercomunistas hayan podido responder, ¿no? Y sin duda sería un argumento basado en la definición computacional. Tampoco es algo que yo le haya escuchado mucho a los austriacos, ¿eh? Es un argumento que se lo leía a Lavoie en el de el Rivalry and Central Planning y no lo he leído mucho más allá. Yo, de hecho, hasta el punto de tener que preguntar, recientemente pregunté a gente experta en el tema si el argumento tenía sentido, porque digo, a lo mejor los austriacos no lo siguen utilizando porque no tiene mucho sentido, pero de tener sentido, y por lo que tengo entendido, me han confirmado que sí, me parece un argumento demoledor. Sí, es bastante bueno, es demoledor. De hecho, yo no lo he incluido porque me basa, o sea, no lo he incluido primero, yo lo había leído porque, o lo había leído de Huerta de Soto o lo había leído de Lavoie en Lo Rival habrás leído de Central. los dos, porque el libro sé que te lo has leído, entonces me llamó la atención que no lo hubieras incluido efectivamente. Claro, claro, ese es el tema. Pero no sé por qué, igual en su día lo vi y no presté mucha atención o estaba más centrado en los argumentos que usa Roger Coppel y demás, pero sin duda el argumento es demoledor, sin duda alguna. Y de hecho, para futuros trabajos porque ahora o sea, quiero hacer un trabajo, hace poco publiqué un artículo sobre, que es parte del libro, que es sobre por qué el cibercomunismo tiene problemas desde un punto de vista de la política económica, de lo que sería la economía política y también de un punto de vista de lo que sería teoría pura de complejidad teórica, ¿no? Eh, y ahí incluíamos algunas cosas, pero quiero escribir un próximo artículo donde directamente vaya al grano, teóricamente, decir los modelos de planificación que hoy día se están proponiendo, no solo el cibercomunista, porque hay más, siempre argumentan que los ordenadores pueden resolver el cálculo económico, pero en realidad tiene todos estos problemas. Y para ese artículo seguramente incluye ese argumento porque la verdad es que es demoledor, es bastante, bastante bueno. Sí. Luego, cuando hablas de la complejidad dinámica, nos introduces a la teoría de las catástrofes, la teoría del caos, entre otras. Para hablar de la teoría de las catástrofes, mencionas el ciclo económico, ¿no? Y utilizas una explicación del ciclo económico desde la teoría de las catástrofes. Mi pregunta es, ¿qué valor añadido crees que tiene, sobre todo para los austriacos, entender el ciclo económico o esta explicación del ciclo económico desde la teoría de las catástrofes? Pues la verdad que una pregunta que no me había planteado. Igual necesita o sea, que le dé más vueltas, pero así a priori, incluir eso, o sea, ese modelo del ciclo económico, por ejemplo, en esa parte. Ahí todavía no estoy hablando de los austríacos, pero simplemente lo incluyo para ver cómo, o sea, una de las cuestiones de la teoría de catástrofe es que la innovación era que introducía perturbaciones en modelos. Entonces, sí, de hecho en la gráfica se ve, ¿no? Porque es una función sigmoide, que son varias, además, no solo es una, que es donde se introducen las perturbaciones de un salto a otro de gráfica. En realidad es
algo que se añade que es muy sencillo, que es simplemente añadir otras gráficas más. Y además con lo que sería la función sigmoide y no simplemente lineales, funciones lineales. Entonces aquí la innovación está en eso, en esa idea de perturbación, que es lo que le da la forma a la función, a esa función. Y lo que hace que la función deje de ser lineal y se convierta en sigmoide, eso provoca que en vez de haber un solo equilibrio, como un modelo neoclásico tradicional diría, pues tienen múltiples equilibrios. Y si lo consideran distintos niveles de ahorro e inversión, pues tienen distintos niveles de ahorro e inversión que de alguna forma podría explicar de un salto a otro de equilibrio lo que sería el propio ciclo económico. En sí mismo, yo no creo que a la escuela austríaca le añada algo de valor eso concretamente. Porque cuando yo hablo de la cibernética, del caos y de la teoría de catástrofes, lo que estoy hablando, estoy haciendo un poco de historia de cuáles son los orígenes de la complejidad dinámica, ¿no? De dónde surgió o qué facilitó que surgiera esa idea de complejidad dinámica, pues de la confluencia de esos tres distintos enfoques. Entonces estoy hablando un poco de la historia. Hoy día igual alguna vez si usa alguna cosa, algo de teoría de catástrofes para saber un modelo económico, pero básicamente los que estudian economía de la complejidad hablan directamente de lo que es complejidad y no de catástrofe o de cibernética. Igual sí un poco más de caos, porque digamos que es la teoría más fuerte dentro de esas tres, pero lo mencionaba solo para hablar de catástrofe y si es verdad, o sea, para hablar de los orígenes de la complejidad dinámica, pero sí es verdad que en ese caso concreto, la utilidad de esa introducción de lo que sería una aportación de parte de la teoría de catástrofes sí puede servir para la economía neoclásica, porque en economía neoclásica normalmente, por facilitar la cuestión, intentan buscarse equilibrios únicos y estables en el tiempo. Eso es lo fundamental. Y múltiples equilibrios, y si además son dinámicos, mejor no los quitamos de en medio porque nos complica un poco las matemáticas, ¿no? Entonces, pues, esta simple modificación de introducir, cambiar la forma de la función, la posibilidad de múltiples equilibrios, pues eso da un poco más de perspectiva realista a la economía, a la economía neoclásica. Pero visto desde el punto de la teoría de la escuela austríaca, no creo que añada nada porque si acaso la teoría de la escuela austríaca es mucho más dinámica en algún sentido. Sí, estoy de acuerdo. Has mencionado la cibernética, que dices que es el estudio de los sistemas de control y comunicación de los seres vivos y las máquinas, ¿no? Entonces, Sí. con esta definición alguien puede decir, ¿por qué hablará de la cibernética en este libro? Entonces, mi pregunta es, ¿qué relación tiene la cibernética con la economía? Pues la relación que tiene la cibernética con la economía es interesante. Como digo, la cibernética, el caos y la teoría de catástrofes fueron los orígenes de lo que es la definición de dinámica de complejidad. Porque al final estas tres ciencias, que eran el origen de la complejidad, lo que empezaron a estudiar en la economía eran dinámicas no lineales. O sea, si la economía neoclásica era todo fenómenos lineales, que los agregaba y te daban un equilibrio óptimo, pues de repente estas ciencias, cada una por su lado, empieza a enfocarse empieza a tomar una perspectiva mucho más realista y entonces empieza a estudiar que efectivamente las interacciones entre seres vivos o incluso entre seres humanos no son lineales y por tanto al no ser lineales no conducen a un resultado de esperado o de buen comportamiento, ¿no? En el que hay un equilibrio óptimo. Y la cibernética en este caso fue, digamos, yo creo que, no sé si fue previa incluso a la teoría de catástrofes, pero es muy previa a lo que es la teoría del caos, por ejemplo. Entonces es uno de los orígenes primeros de lo que sería la teoría de la complejidad. Y en sí mismo, pues se basaba un poco en esa idea, ¿no? De ver cómo funcionan los sistemas de comunicación, información, la interacción entre seres vivos y ver cómo efectivamente sus interacciones no eran lineales. Entonces aquí hay algo más, aquí hay que explicar algo más que un simple equilibrio. Y una de las cuestiones interesantes es que también la cibernética ha sido también base en sí mismo de lo que es la computación. Entonces es verdad que al mismo tiempo a la vez que eso ha generado interés por lo que sería la parte dinámica, ¿no? De estudiar emergencia, evolución, coevolución, que sería la parte como más cercana a la escuela austríaca, también ha llevado por la parte más estática al desarrollo de lo que era la computación. Y entonces es verdad que muchos autores socialistas hoy día se basan en la cibernética y lo que quieren es un cibercomunismo, por ejemplo, ¿no? Pero solo por la cuestión de cómo las computadoras ahora pueden manejar esa información, que ya lo hemos criticado previamente, ¿no? Pero os digo que es interesante que lleva a los dos lados. Y
aunque haya quedado como uno de los ancestros, digamos, de lo que sería la economía de la complejidad, y en muchas teorías cibernéticas se hayan aplicado, o muchos argumentos cibernéticos se hayan aplicado en origen a la cuestión del socialismo y hayan fracasado, es verdad, y destaca una cosa que mencioné en el libro, es que esa idea de gestionar la información en grupos, en sociedades y demás, uno de los que primero la aplicó a lo que sería teoría empresarial y de organizaciones fue Stafford Beer, que era un inglés que en Inglaterra, según tengo entendido, pues empezó a proponer, dijo, bueno, ya que tenemos la cibernética, efectivamente podemos planificar la economía, ¿no? Fue como, ya tenemos esto. Y entonces él empezó a proponerlo en Inglaterra, pero en Inglaterra no hizo mucha gracia, evidentemente. Y entonces el tío tuvo que irse a Chile y acabó en la Chile de Allende, en el Chile de Allende. Y entonces allí, pues sí le dieron una oportunidad de desarrollar el sueño socialista, que es un poco la planificación por gracia de los ordenadores. Y el hombre pues fue capaz de vender la idea que tuvo, que es la de que gracias a la cibernética y a los sistemas de información se puede controlar lo que sería una economía, y de hecho se lo tomaron en serio y, como cuento en el libro, en el Palacio Presidencial de la República de Chile en aquel momento empezaron a construir incluso una sala con sus pantallas donde en teoría iban a salir los precios de los bienes y las interacciones, con unas cuantas sillas para el comité central decidiera todo. Entonces, pues es verdad que más allá de eso, igual no ha trascendido tanto lo que es la cibernética, es como la teoría de catástrofe, uno de los orígenes, que luego permitiría lo que sería un estudio más a fondo de lo que son las dinámicas no lineales, pero que tuvo su impacto dentro de la economía, incluso se llegó a materializar en una realidad más práctica con este proyecto que se llamó el CiberSyn. Entonces, pues por lo menos es algo interesante, no solo a nivel histórico, teórico, sino incluso histórico práctico para lo que fue Chile en los 70. Sí, sí. Quiero decirle a los que nos estén escuchando, que oyentes, futuros lectores, que por ahora solo hemos tratado cosas del primer capítulo del libro, que es un capítulo, para que la gente lo sepa, muy rico en contenido, es muy denso en contenido, ¿no? Es un libro que, si me permites, o sea, en todas las páginas hay información nueva, no añades mucha narrativa, que si te hubieras puesto ahí a añadir narrativa y demás, se te hubiera duplicado el número de páginas. En Puede ser. 40 páginas cuentas bastante. Entonces, para que vean que hasta ahora solo hemos tratado y ni la mitad de las cosas que tratas en el primer capítulo del libro, o sea que es bastante rico. Y a partir de aquí, lo que nos empiezas a hablar es de la relación de la teoría de la complejidad con otras escuelas económicas, o ya no sabría si decirlo escuelas, pero también con el mainstream, ¿no? Con la economía actual que intenta reemplazar. Entonces, hemos hablado varias veces de que la economía de la complejidad es crítica con el mainstream, con los modelos y todo, pero si nos los pudieras especificar un poco más cuál es la relación entre la teoría, entre la economía neoclásica o alrosiana que llamas y la economía de la complejidad. Pues en sí mismo, como he dicho antes, es un conflicto, yo lo veo así, ¿no? Un conflicto entre paradigmas. La economía neoclásica era creo que algo que no mencioné en el libro, pero lo leí en Eric Ben-Hocker, y la verdad que me resultó bastante interesante, ¿no? Y es la idea un poco de algunos autores de que la economía, con ese complejo que hemos tenido siempre los economistas, pues se desarrolla un poco más tarde a los últimos desarrollos que hay en ciencias físicas. Entonces, lo que hacen los físicos, luego lo copian los economistas. Y así surgió la economía. Y demuestras a lo largo del libro, ¿no? Una y otra vez con ejemplos de, mira, en este momento la física se entendía de esta manera y la economía a la vez de esta. Y conforme a la física, la economía también. Exactamente. Y ahora es el cambio de la física a la biología. Exactamente, esa es una de las cuestiones. También incluso también a la nueva física, porque incluso ahora en la nueva física hay mucha más relación con la biología y con la idea de biología, coevolución, interacciones múltiples, ya no es solo un equilibrio ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues, lo que ocurría, digamos, con la economía neoclásica como paradigma, surgió a finales del siglo XIX, pero surgió como una analogía, y esto está estudiado y demostrado, surgió como una analogía de lo que eran las matemáticas de la mecánica clásica, ¿no? Entonces, Eric Ben-Hocker dice que la economía surgió y los economistas se basaron en lo que fue la primera ley de la termodinámica, que tiene que ver con la conservación de la energía, ¿no? Y también cómo se conserva, pues el principio fundamental es la optimización de la misma.
Y claro, de esa idea, de esa primera ley, digamos que se desarrolló el enfoque de la teoría neoclásica fue esa primera ley, pero aplicado a la economía. Incluso términos como el de energía se sustituían por el de utilidad. Jevons, Walras partieron un poco de ahí. Menger también estaba ahí con ellos tres, pero tomó otro camino, que fue el que inauguró la escuela austriaca, que siempre se ha diferenciado de la escuela neoclásica. Pero claro, Beinhocker dice que hasta ahí, digamos que bien, ¿no? Porque es lo que había. Pero años un poco más tarde, de ese, digamos, mediados del siglo XIX, pues se desarrolla lo que era la segunda ley de la termodinámica, que está más enfocada en la ley de la entropía y en cómo se crea y se destruye orden en lo que es la naturaleza y el universo. Entonces, si la primera ley, de alguna forma, para que se entienda, si la primera ley estaba más enfocada en la optimización de unos recursos dados, que en este caso la energía, por ejemplo, la segunda ley se basaba un poco más en estudiar sistemas, cómo se relacionaban entre ellos, cómo fluía la energía y la materia entre uno y otro, cómo unos vivían, cómo otros morían, ¿no? Entonces, pues ya tenemos ahí algo de orden, ya no es equilibrio, ya es orden, que es una de las comparaciones que muchas veces hacen los austriacos. Pero ¿cuál es el problema? Pues que la economía neoclásica se olvidó de la segunda ley de la termodinámica, dice Erich Beinhocker, ¿no? Y entonces son los teóricos de complejidad, cuando ya se desarrolla la teoría del caos y todas estas cosas, a finales de los 80, cuando se toman en serio esa teoría de esa segunda ley de la termodinámica y dicen, bueno, vamos a aplicarla a la economía, ¿no? De hecho, eso lo menciono también en uno de los capítulos, uno de los que primero hizo eso fue Georgescu Roegen, la verdad que no sé, ahí me pillan cómo pronunciarlo porque lo he leído pero no lo he escuchado. Y fue uno de los primeros que dijo, oye, vamos a aplicar la ley de la entropía y cómo se crea y se destruye orden en la economía. Y entonces, claro, eso te lleva de una visión estática a una visión dinámica de lo que es la economía. Entonces, partiendo de esa base en la física, ya podemos ver la diferencia entre la economía neoclásica, enfatizando la primera ley de la termodinámica, y la teoría de la complejidad o la economía de la complejidad, enfatizando esa segunda, que es más dinámica y que intenta estudiar emergencias y el orden en sistemas, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿esto cómo se concreta en cuestiones económicas? Pues se concreta en que, como digo, la economía neoclásica, de hecho, si empezáis a estudiar microeconomía neoclásica, el problema fundamental, por ejemplo, el problema del consumidor es optimización con restricciones. Es decir, tenemos una utilidad y unos recursos dados y el objetivo fundamental es conseguir el máximo de utilidad con los recursos que tenemos. Un problema de optimización pura. Una vez que se resuelve ese problema, es el problema económico. El problema económico que hay que resolver, digamos, ¿no? Entonces, para eso, dado también las restricciones analíticas de aquel momento, porque no tenían computadoras, ¿no? Entonces, pues había que hacer una serie de suposiciones, o como se dice en inglés, de assumptions, ¿no? Serían suposiciones, hipótesis no tal cual, pero bueno, sería como eso, punto de partida. Y muchos de esos puntos de partida eran pues básicamente que el conocimiento estaba dado, que la competencia era perfecta, que las empresas no pueden ejercer ningún poder sobre los precios, sino que son precios estantes, que los costes de transacción son cero, que no hay asimetría de información. Es decir, se introdujeron ¿el qué? Racionalidad perfecta. Racionalidad perfecta, o sea, información y conocimiento perfecto y racionalidad perfecta. Los agentes son representativos. Hay un agente representativo, ¿no? El homo económico, que además es maximizador y únicamente maximizador de utilidad. Entonces se empezaron a introducir una serie de restricciones que yo no estoy diciendo que se hicieran aposta o con mala idea, sino simplemente eran las restricciones analíticas que había en aquel momento. No se podía imaginar otra cosa. ¿Por qué? Porque si relajáramos alguna de esas suposiciones, el problema es que el modelo que tuviéramos se nos salía de lo que era el resultado óptimo de equilibrio. Y entonces podía conducir a múltiples equilibrios. Y eso matemáticamente y analíticamente no era fácil de manejar. Y entonces prefirieron, digamos, los economistas en su día, ser más restrictivos con las suposiciones para obtener una solución simple, clara y sencilla, a complicarse la vida, digamos, relajando esas suposiciones y empezar a obtener resultados que igual no tenían tanta generalidad, eran difíciles de interpretar o no podían alumbrar tanto o no podían dar tantos resultados como los modelos más simples o sencillos con restricciones tan duras o tan poco flexibles. ¿Qué pasa? Pues que una de las cosas que siempre acompaña a la economía de la complejidad son las computadoras, ¿no? La capacidad computacional. Porque si antes un modelo económico se podía hacer
a mano de alguna forma y con matemática analítica no podía hacer simulaciones, o igual las simulaciones eran muy difíciles de hacer. Ahora con ordenadores es mucho más sencillo simular y relajar todas esas hipótesis o suposiciones que había hecho la economía neoclásica. Entonces, como que la economía empieza a relajarse, puede asumir que ya hay más de un agente, que hay mucha heterogeneidad entre los agentes, que igual todos los agentes no maximizan de la misma forma, que el conocimiento no es perfecto, no es completo, que hay algunos costes de transacción. Y entonces, en vez de acabar obteniendo un equilibrio perfecto, óptimo, que incluso se presupone de antemano, cuando empieza el modelo no sabes qué puede ocurrir porque simplemente el modelo emerge. Y entonces intenta estudiar patrones que incluso igual a veces son caóticos, es decir, no puedes ver ningún patrón o es muy difícil identificarlo, o acaban con patrones concretos que no eran predecibles de antemano. Y esa es un poco lo que es la magia de lo que es la complejidad versus la economía neoclásica. Yo he de reconocer que todavía no entiendo muy bien cómo funciona el sistema de la representatividad de los agentes en la economía de la complejidad. Pero para eso nos tienes que explicar primero qué son los modelos basados en agentes. Sí. Exactamente cómo funcionan. Pues como digo, si por un lado tenemos como lo que es la parte teórica de la complejidad y la escuela neoclásica con todas las suposiciones y demás, luego eso se plasma en cómo uno usa una herramienta u otras herramientas para desarrollar los modelos. En economía neoclásica, evidentemente, he dicho, la noción fundamental es optimización y equilibrio, y uno de los modelos que más se usaban con computadoras también, pero con restricciones igualmente, eran los famosos modelos estocásticos dinámicos de equilibrio general. Entonces, igualmente, la noción fundamental es equilibrio, agregacionismo, y entonces igual metían, gracias a la complejidad, a la mayor complejidad computacional de los ordenadores, la capacidad computacional, igual metían variaban un poco la representatividad de los agentes. Es decir, la representatividad de los agentes básicamente dice que hay un solo agente representativo y todos los agentes en el sistema se comportan como él y son como él. Entonces, pues, gracias a Dios, y con la mayor complejidad computacional, los modelos dinámicos estocásticos de equilibrio general, en vez de tener un agente representativo, tenían 10. ¡Qué barbaridad! ¿No? 10. Pero con eso se planificaban economías. O sea, con eso se toman decisiones de política monetaria, por ejemplo. Sin embargo, los modelos, lo que se llaman modelos basados en agentes, que tienen otros nombres en biología o en informática, por ejemplo, se llaman modelos multiagentes, pues son modelos que parten de la idea de que no puede ser que haya un agente representativo. La realidad es que hay heterogeneidad entre los agentes. Y esa es una de las cuestiones fundamentales, por eso se llaman modelos basados en agentes. Porque parte de la idea de que no puedes tener un agente representativo, sino que tienes que tener mucha heterogeneidad entre los agentes. Muchas veces imaginamos... Sí. ¿Cómo se consigue eso? Es decir, creando una multitud de agentes, pero cuando hablamos de la preferencia de los agentes, se le añaden ciertas preferencias distintas. Es decir, lo que a mí no me acaba de quedar claro es, siempre estarás planeando esos agentes, ¿no? Es decir, no vas a poder planear un agente que no se te ocurra. No, por supuesto. Aquí hay una cuestión fundamental, y este punto es bueno, y es que evidentemente las herramientas de la complejidad tienen un límite, y es que hay un modelador. O sea, al final, los modelos siempre van a estar condicionados por las restricciones que imponga el modelador. Lo que pasa que sí es verdad, y la única diferencia y lo que se quiere remarcar es que los modelos de complejidad son mejores en el sentido de que pueden relajar, son mucho menos restrictivos que los de equilibrio, pero igualmente no son la panacea ni mucho menos, y también tienen las restricciones que impone el propio modelador. Pero si te permiten, por ejemplo, uno de los modelos que se comenta en el libro, que es uno de los más famosos, es el del Sugar Escape, ¿no? Y de alguna forma, pues fue uno de los primeros modelos así más modernos y potentes que se hicieron basados en agentes, ¿no? Y era la idea de, imaginemos como si fuera un fichero de ajedrez, donde cada casilla la puede ocupar un agente que se representa por un punto. Pues se diseña unas reglas de juego donde esos agentes pueden interactuar, moverse a lo largo de lo que sería el tablero, ¿no? La rejilla. Pero claro, y también como se corren sucesivas generaciones del modelo, se reparten recursos que, por ejemplo, en este caso sería azúcar, que era lo que permitía mantener a los agentes vivos. Entonces, ahí, ¿cómo se representa la heterogeneidad de los agentes? Pues imaginemos que empezamos, por poner, que se empiezan con 100 agentes en la primera generación. Pues hay una serie en función de las reglas del juego, hay una serie de características que se pueden atribuir a cada agente.
Entonces, aleatoriamente a cada gente se le puede atribuir un metabolismo más lento o más rápido para consumir ese azúcar, ¿no? Que va a condicionar su supervivencia. También, ¿qué más cosas se le puede atribuir? O sea, su localización dentro de lo que es el propio juego, ¿no? La propia rejilla. También se le puede atribuir aleatoriamente cuánta capacidad de movimiento tiene, si una rejilla, 2 rejillas, 4 rejillas. Entonces, asignar aleatoriamente, por ejemplo, solamente esas 3 características entre 100 agentes te da bastante heterogeneidad dentro del modelo. Que no asumir que, por ejemplo, los 100 se van a comportar con un metabolismo lento, rápido, pero todos lo mismo, que van a partir del mismo punto de partida y que todos van a poder moverse 4 casillas. Que es lo que asumiría digamos, un modelo, o sea, no tal cual, pero digamos, por hacer el símil, que es lo que asumiría un modelo neoclásico o estocástico de equilibrio general, de alguna forma, ¿no? Esas restricciones, esa homogeneidad. Yo siempre creo que es muy útil para entender bien una teoría o una escuela, lo que sea, conocer qué es a lo que se enfrenta. Entonces, yo lo que diría a lo que se enfrenta es a una versión de la economía neoclásica que mencionas, que está representada por la metodología de Friedman, que lo que dice es que los modelos no tienen que ser realistas, sino cumplir una función predictiva, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que los modelos de la economía de la complejidad lo que intentan es acercarse lo máximo posible a ese realismo. Entonces, con esa heterogeneidad de los agentes, yo sí que entiendo qué es lo que intentan conseguir, que es acercarse a ese realismo. La duda es si lo pueden llegar a alcanzar, pero si reconocemos que existen esos límites del modelador principalmente, entonces sí que le veo bastante más sentido de, bueno, sí, nuestro objetivo es este, nuestro objetivo es acercarnos a la realidad lo máximo posible y por tanto tenemos que hacer agentes heterogéneos que también tengan capacidad de aprender y todo lo demás. Efectivamente. O sea, al final la cuestión que has dicho es esa, son modelos más realistas, pero no son perfectos, porque es que ahí está la clave del problema del cálculo económico. Si supiéramos hacer el modelo perfecto, podríamos planificar una economía. Pero precisamente por el mismo motivo que sabemos que no se puede planificar una economía, porque el modelador está dentro del modelo o del sistema, lo mismo es aplicable en términos, no con el objetivo de planificar, sino con el menos objetivo de conocer, ¿no? La idea de que podamos tener mejores modelos, sí, tenemos mejores modelos, sí, son más realistas que los modelos neoclásicos, incluso pueden orientar, algunos autores lo creen así, yo no le doy ese sentido, pero bueno, algunos autores lo creen así, ¿no? Que pueden servir para orientar mejor políticas públicas, porque son más realistas, pero hay que ser conscientes de que ni mucho menos nos van a dar lo que es la descripción perfecta de la realidad. Y también al hacer la crítica a la economía neoclásica, se hace una crítica al uso de las matemáticas, de la matemática algebraica por parte de esta, ¿no? Que lo que busca es centrarse en las cosas cuantificables, ¿verdad? Que lo que dice es que uno de los problemas de la matemática algebraica es eso, que se centra en problemas cuantificables. Y a mí esto me recuerda, no sé si estarás de acuerdo conmigo, al caso de aquel que pierde las luces, pierde las llaves en mitad de la calle y se pone a buscarlas debajo de la farola. Y viene alguien y le dice, bueno, ¿qué ha pasado? Y dice que he perdido las llaves. Y le dice, ¿y las has perdido debajo de la farola? Y dice, no, es que aquí es donde hay luz. Pues es un poco lo que sucede con el uso de las matemáticas en la economía neoclásica, que nos centramos en cosas que sí, que tienen su rango, pero que nos cerramos bastante en el rango en el que nos centramos, ¿no? Mientras que el uso de matemáticas desde la economía de la complejidad por lo menos parece que nos da un rango superior en aquello que podemos abarcar. Sigue sin iluminarnos toda la calle, pero bueno. Exactamente. Estar más allá de debajo de la farola. Exactamente. De hecho, o sea, en este artículo, o sea, esa idea de las matemáticas y demás me pilló de... Me quise meter un poco más, de hecho escribí un artículo que va a salir dentro de poco en Quarterly Journal of Austrian Economics, que es sobre, bueno, la complejidad y los austríacos tienen todas estas cosas en común, pero hay evidentemente divergencias de alguna forma, o cosas que no hasta ahora no se habían demostrado como comunes. Una puede influir a la otra y la otra a la una. Y una de las cosas que creo que puede influir la economía de complejidad sobre la escuela austríaca es en el tema de las matemáticas. Porque precisamente un artículo de 2021 de Brian Arthur, que es uno de los economistas más importantes de la complejidad, él hablaba de la diferencia entre esta matemática algebraica centrada en ecuaciones, en cantidades, en lo cuantificable, precios, cantidad de equilibrio, cantidad, demanda, oferta, de equilibrio,
versus lo que sería la matemática, lo que él llama matemática algebraica o de simulaciones, que básicamente es la idea de, no solo, pero básicamente es la idea de modelos basados en agentes, ¿no? Que sí permite el capturar la idea de dinamismo, procesos, emergencia, acciones en el tiempo y no solo cantidades. También acepta y puede incorporar e incluir la idea de cantidades, porque las cantidades se reflejan en los modelos y se puede ver, pero va más allá que eso y permite capturar lo que serían las cuestiones, o sea, los procesos emergentes y las acciones, formación dentro del sistema. Esta diferenciación entre la matemática algebraica y la matemática algorítmica, en tanto que la matemática algorítmica puede capturar los procesos dinámicos, pues me pareció un buen método, y como digo, no la panacea, pero sí un buen método que los austriacos podían tener en cuenta. De hecho, Don Lavoie ya había escrito sobre esto en los 90, donde hablaba de la posibilidad de que la escuela austríaca aprovechara modelos evolutivos que se estaban empezando a desarrollar en informática, ¿no? Que básicamente fue uno de los orígenes de la... O sea, era pura economía de complejidad y los primeros economistas de complejidad estaban haciendo eso, ¿no? Los agent-based models, los modelos basados en agentes. Entonces, con estos dos tipos de matemáticas, se me ocurrió, porque mi TFG también lo hice sobre por qué los austriacos, qué objetan los austriacos ante las matemáticas, y básicamente las objeciones son, la más importante de mi punto de vista es la idea de que no puede capturar, decía Mises, por ejemplo, ¿no? Menger decía que no podía capturar la esencia de los fenómenos económicos. Hans Mayer hablaba de que no podía explicar la causalidad de los fenómenos económicos. Y Meyer hablaba de que, y Mises hablaba de que podía explicar situaciones de equilibrio, pero no podía explicar lo que era el proceso de mercado. Y que lo que le interesaba al economista no era el equilibrio, sino el proceso de mercado. Entonces, la matemática en sí misma era una herramienta limitante. Pero han llegado los economistas de complejidad y han dicho precisamente lo que decían los austríacos, que la economía algebraica es limitante, o sea, que la matemática algebraica es limitante, pero que gracias a ellos han desarrollado otra matemática que es algorítmica, basada en computadores y en simulación, que sí permite capturar ese dinamismo, digamos, o esa evolución. Entonces, pues una de las cosas que me pareció fue como, bueno, los austríacos critican la matemática algebraica de los neoclásicos, limitante, por supuesto, eso está más que reconocido, pero resulta que están proponiendo una nueva matemática que no tiene esas limitaciones. Entonces, ¿ahora qué dirían los austríacos? Que sí, que no, que es compatible, que no es compatible, y yo argumento que sí, que es compatible, pero por supuesto con unos límites, porque el propio Roger Koppel nos avisa de que la propia complejidad, con la idea del modelador dentro del modelo, basado en última instancia en Hayek, hace que la mente no tenga acceso algorítmico a todas las operaciones que controla la mente, ¿no? Y entonces eso, de alguna forma, acaba implicando que los procesos, digamos, las acciones humanas, lo que son los procesos, no puedan explicarse completamente en lenguaje físico, sino por una cuestión de hermenéutica, tengan que explicarse en el lenguaje verbal. Entonces, la propia complejidad impone límites a lo matematizable, incluso algorítmicamente. Entonces, vemos por un lado esa doble combinación. La economía de complejidad aporta una matemática menos restrictiva a lo que sería, por ejemplo, la economía o la economía austríaca concretamente, pero al mismo tiempo también advierte, ojo, que por problemas de no computabilidad y los límites de la propia complejidad, no podemos decir que ahora todo en economía sea matemática, como igual había pasado con la economía neoclásica, sino que tenemos que usar un poco de hermenéutica en el sentido de usemos lenguaje verbal para explicar nuestros modelos. Pues habrá que leerse el paper cuando salga. Como hace la economía, bueno, la complejidad dinámica, tú también haces el símil, muchas veces haces analogías de la economía con la biología. Entonces, a lo largo del libro yo me llegaba a preguntar, ¿es la economía, o si lo quieres ver la praxeología, una rama de la zoología al igual que la etología? Pues mira, justamente no es algo que yo comente en el libro, pero es que me acabo de leer un libro porque he tenido que revisarlo saldrá dentro de poco, o sea, no sé si puedo decir el título, si puedo decir autores, no sé si puedo decir nada, así que no lo voy a decir, por si. Bueno, pero cuando salga... ¿cómo me dices cuando cortemos la grabación? Claro, a ti sí te lo puedo decir.
Pero básicamente el libro es de unos autores buenísimos, se mezclan en multidisciplinar porque hay gente que es matemática, física, un biólogo bastante reconocido. Uno de ellos es español, uno de los autores, son 6 o 7. El libro es cortito, es uno de este tipo de cosas para libros cortitos para Cambridge Elements y cosas así, ¿no? Que tratan un tema, una monografía, ¿no? Van al pie. Y es sobre intentando explicar la tecnología desde un punto de vista evolutivo. ¿Qué ocurre? Que una de las cuestiones fundamentales de la economía evolutiva, sobre todo por la influencia más de Schumpeter, por esa rama, ha sido explicar la innovación como el motor del crecimiento económico. De alguna forma intentaron explicar la cuestión de la innovación con la trinidad en biología, ¿no? Que era la idea de selección, variación y replicación. Pero como que eso se le ha quedado un poco corto. Y si de verdad toma analogía de la biología, lo que acabo de leer, que todavía no está publicado, pero es que justo hoy mismo estoy con la revisión del artículo y poniendo del libro y poniendo mis comentarios, es que precisamente estos autores llevan como la analogía máxima, o sea, hacen la mayor analogía posible con la evolución y entonces desarrollan un enfoque zoológico para explicar la tecnología, ¿no? Que les permite no solo explicar lo que es la tecnología humana, sino empezar a explicar lo que es la tecnología y los primeros aparatos que manejaban, sencillos, pero ya era tecnología, que usaban especies previas a los Homo sapiens. Entonces, sí, de alguna forma te puedo decir que sí, pero precisamente porque he visto y con mis propios ojos y he leído y me ha parecido fascinante cómo autores de complejidad han extendido esa analogía con la biología que permite alcanzar teorías más generales todavía que incluso permitirían explicar cuestiones tan importantes como la tecnología, que se ven explicadas desde un punto de vista humano, pero es verdad y es legítima la pregunta de decir, oye, la tecnología puede que exista antes de lo que llamamos ser humano, con otras especies previamente, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos una teoría que solo explica esa tecnología para lo que es? O muchas veces se habla de que la tecnología es la ciencia. Pues la ciencia, ¿desde cuándo existe como ciencia? O sea, esa explicación no serviría ni para explicar la tecnología de las primeras civilizaciones, ¿no? Eso sería la economía neoclásica, restrictiva, con sus modelos y tal. Pero la economía de complejidad puede llegar a adoptar enfoques como este zoológico, que permite explicar la tecnología desde prácticamente el surgimiento de lo que es la especie humana y parecida. Entonces, pues la verdad que sí, que creo que es bastante rico y que es un enfoque zoológico, sí. En el libro también nos presentas una crítica a las justificaciones estatales del intervencionismo por fallos de mercado. Nos presentas una crítica desde la economía de la complejidad. Entonces, Vicente, ¿no te da miedo que la economía de la complejidad te lleve al fundamentalismo de mercado y a pensar que el mercado es siempre la solución para todo? En absoluto, al revés. O sea, no pienso que es la solución para todo, pero es lo único que hay. En el sentido de si creer lo contrario es como... En el mismo libro este, uno de los que comentaban los autores era la idea de que la revolución industrial había sido algo que no había sido planificado, que era autocataláctico en el sentido de que había sido espontáneo y que ha tenido grandes beneficios para la humanidad. Que había causado un crecimiento exponencial que los modelos neoclásicos no son capaces de explicar. Porque, por ejemplo, modelos neoclásicos de crecimiento como el de Solow habla de que hay un estado estacionario. Y si alguien ha visto ese estado estacionario en términos de crecimiento, en la realidad que venga y me lo cuente. O sea, no hay nada más que contrastar los últimos 200 años, 200 y pico, para ver que lo que ha habido precisamente es un crecimiento exponencial de la renta per cápita y no un estado estacionario o una convergencia de un estado estacionario. ¿Qué es lo que estaba comentando? Fallos de mercado desde... Eso, fallos de mercado y todo. Exactamente. Ya te iba a pedir un cable para que me ayudaras para reconectar. Entonces, pues... ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la economía de la complejidad sobre los fallos de y la mercado? economía de complejidad lo que viene a decir básicamente eso, que lo que comentaban estos autores de la revolución industrial es que del mismo, por los temores ahora que hay sobre el tema del decrecimiento, que hay unos límites al planeta y todo eso, lo que decían estos autores es, vale, podemos reconocer esos límites porque físicamente pueden existir, pero lo que no podemos pretender es si hemos llegado a esta revolución industrial y la hemos estudiado como un fenómeno emergente, evolutivo, zoológico, y hay gente que lo ha hecho, no podemos llegar de repente y decir, pues ahora metemos la mano, planificamos e intentamos reducir o atajar este problema. Hay una incoherencia. Es decir, si tú explicas desde la complejidad que los fenómenos son emergentes,
no puedes, para solucionar lo que tú consideras un problema, no puedes intervenir en un proceso que sabes que es emergente y autocataláctico. O sea, es una inconsistencia, al menos como yo lo veo. Hay muchos autores que creen que precisamente la complejidad sirve para tener una mejor visión de la realidad, para poder controlar mejor. Muchos autores creen eso. Pero hay otros autores quizás de inspiración austriaca, que lo que precisamente van a recalcar la consistencia de decir, oye, si tú explicas que las consecuencias y la revolución industrial, en este caso, ha sido un fenómeno emergente que nadie intervino, si quieres que eso no conduzca a un problema, por ejemplo, pues lo que no puedes hacer es intervenir. Tienes que dejar que, de la misma forma que la revolución industrial nos trajo hasta aquí, pues la misma realidad, de manera emergente, autocataláctica, pues pueda llevar a otro punto que no sea problemático, o que tú consideres que no es problemático. Pero ya digo, muchas de las cuestiones que antes se usaban para basar la intervención pública en economía, ¿no? Como la idea de fallos de mercado. La idea de fallos de mercado se suponía que era puramente teórica. Era una situación que no correspondía con un Pareto óptimo. Pero en sí mismo se ha demostrado que ha sido una justificación teórica para la intervención, ¿no? Porque automáticamente, ¿quién corrige el fallo de mercado? El gobierno. Vale. Pues ahora, desde teorías como la teoría, desde enfoques nuevos como la teoría de complejidad, primero se nos cae la idea de Pareto óptimo, se nos cae la idea de equilibrio, y entonces se nos cae la idea de fallo de mercado. Y eso no implica asumir que el mercado es perfecto, porque precisamente una de las cosas que asumía la teoría neoclásica cuando no había fallos de mercado es que el mercado era perfecto. Pero aquí lo que está diciendo simplemente la teoría de complejidad no es que sea perfecto ni imperfecto, simplemente que evoluciona, que está vivo, que emerge, y que si emerge a un resultado, sabiendo la complejidad del problema, no es tan sencillo. Mínimo eres un iluso creyendo que por intervenir el problema lo va a solucionar. Puede que incluso las consecuencias sean mucho peores. Y muchos teóricos de complejidad, basados en la idea de complejidad, lo que han argumentado es, oye, si sabemos ahora de, por ejemplo, fenómenos caóticos, que es decir, que tienen una alta sensibilidad a condiciones iniciales, puede que estemos creando grandes problemas en otros puntos del sistema por intentar intervenir algunas cuestiones concretas en otro punto distinto del sistema. Y no lo sabemos. Y yo creo que eso se asemeja bastante a la realidad, y esa es mi posición. Es decir, la complejidad, desde mi punto de vista, te conduce, lógicamente, y si la sigues consistentemente, a posiciones que tradicionalmente se han llamado de fundamentalistas de mercado, que ese es otro problema. El equiparar, por ejemplo, a un austríaco que defiende el mercado por lo que es, por un proceso emergente y autoorganizado, a equipararlo con Milton Friedman, que Milton Friedman creía en el mercado porque era perfecto, literalmente, en el sentido de neoclásico, Pareto óptimo. Es lo mejor, el mejor de los mundos. Pero los austríacos no dicen eso en este caso, ¿no? No dicen que sea el mejor de los mundos ni Pareto óptimo, eso les da igual. Simplemente lo entienden como un fenómeno emergente. Y consistentemente dicen, pues si es fenómeno emergente, no lo puedes tocar. Las consecuencias de intervenir en él pueden ser catastróficas. Entonces, ¿nos puedes hacer una defensa del anarcocapitalismo desde la economía de la complejidad mezclada con la economía austriaca? Sí, de alguna forma, una de las cosas que añado en el libro es que si es verdad que no creo que necesariamente en el momento en el que se reconoce la complejidad de un sistema, o de que la economía es compleja y todo lo que es la teoría de complejidad, automáticamente, necesariamente, la mente te haga tener un clic de, pues entonces cualquier tipo de intervención va a ser necesariamente, va a crear una perturbación en el sistema peor y va a alterar ese proceso de autoorganización, porque va a depender, como digo en el libro, de la concesión de gobierno que tú tengas. Claro que hay autores que reconocen eso, pero como no quieren ser fundamentalistas de mercado, como dicen, como son Colander y Coopers, no son austriacos, pero como hablan del fundamentalismo de mercado, ellos quieren un gobierno policéntrico, cualquier cosa que sea eso, en el sentido de que entienden que el gobierno es natural, consustancial al propio sistema, que por tanto es una parte evolutiva del mismo, y claro, si lo ves así, si ves que el gobierno es algo que evoluciona dentro del propio sistema, que es policéntrico, que se adapta, que cambia, pues entonces uno puede decir lógicamente, vale, el gobierno no tiene por qué ser malo. Sin embargo, ellos critican la idea de que el gobierno intervenga, y lo que quieren es que simplemente el gobierno influya. No sé si eso en sí mismo es gobierno o no es gobierno, en el sentido de que Estado en sí mismo es coacción. Coacción es intervención, no mera influencia.
digamos, ¿no? Una influencia sobre las instituciones, ¿verdad? Es cuidar las No, instituciones. no solo influencia sobre instituciones, sino influencia también sobre, al menos con Lander y Coopers, influencia sobre todo sobre resultados concretos que quieran obtenerse. Ujú. Por ejemplo, intentar condicionar incentivos de individuos y cosas así. No interviene directamente, pero quiere influenciar de alguna forma. Para mí es igualmente, o sea, si lo ven desde ese punto de vista, sigo viendo los peligros a esa influencia y al mismo tiempo también veo como que intentan dar muchas vueltas para intentar justificarse, ¿no? O lo que es en sí mismo la idea de gobierno. Al final yo creo que se basa en eso. ¿Qué concesión tienes tú de gobierno? Si entiendes que el gobierno no puede influenciar por ningún modo, sino que por su propia naturaleza y esencia es intervención, evidentemente es la última consecuencia o la consecuencia lógica de la complejidad es el anarcocapitalismo desde mi punto de vista. Porque entiendes que la intervención es imposible. Y esto no es una cosa loca, en el sentido de ya estoy sacando de contexto cosas. Hay un autor que es el padre de la economía computable, una de las ramas más importantes dentro de la economía de complejidad computacional, Bela Belupillay, que escribió un paper diciendo que no existe, o sea, una justificación teórica para las políticas, para una política pública efectiva es imposible. No se puede. Desde un punto de vista teórico de complejidad, no se puede diseñar una teoría que justifique la efectividad de las políticas públicas. Ujú. La idea de intervenir en un sistema y conseguir de manera efectiva el objetivo que se persigue. Claro, No se puede, porque el sistema es complejo. Si yo eso lo intento llevar a su última consecuencia, es que no me queda otra. Claro, si tú ahora cambias tu concesión del gobierno y dices que el gobierno puede ser policéntrico, no sé qué, no sé cuánto, pues entonces ya evidentemente podrás defender al gobierno. Entonces, pues esa es un poco la posición. En el libro también hablas, básicamente dices que desde la economía de la complejidad no se pueden hacer afirmaciones, no se pueden hacer proposiciones de economía positiva a favor de la intervención, pero sí de economía normativa. No, si alguien puede decir, no, pero según mi moralidad, el gobierno sí que debe intervenir. Sí, bueno, básicamente ahí lo que digo más bien es, primero, sí, desde un punto de vista positivo, no se puede decir que una política pública sea efectiva por esto mismo que acabo de citar, por el autor Bela Belupillay, porque al final el problema de la intervención del cálculo económico se aplica a cualquier tipo de intervención. Que es lo que los austriacos han dicho siempre, ¿no? Pero bueno, ahora como también lo dice la economía de complejidad, pues para esos autores también debería de aplicar coherentemente. Entonces, si no se puede justificar positivamente, la única justificación que puede haber es normativa, en el sentido de que tú tengas, de que tú no creas en el principio de una agresión, sino que no creas en ese tipo de justicia, sino que creas una justicia distributiva. Pues entonces para ti sí estará justificado la intervención, la existencia de un gobierno, pero y se podrá analizar positivamente qué consecuencias tiene. Y si de verdad, desde un punto de vista más bien, digamos, instrumental, si de verdad esa intervención que tú buscas procura esa ideal de justicia distributiva que tú pretendes. Pero eso es normativo, eso no es positivo. Y esto es importante porque anteriormente la economía neoclásica justificaba positivamente la intervención. Pero es que ahora la economía de complejidad no puede justificar positivamente la intervención. Por mucho que, y de verdad hay muchos autores que creen que sí, pero yo creo en eso que están equivocados. O que al menos no son coherentes o consistentes. Bueno, Vicente, nos hemos dejado todavía 3/4 partes del libro por hablar. ¿Qué es lo que... Así es. ¿Qué es lo que Así crees? dejamos algo, ¿eh? Así dejamos algo Claro, para que la justo te gente iba a se decir, ¿qué es lo interese. que crees que a los oyentes les puede interesar de todas las cosas que no hemos hablado? ¿Qué es de las cosas que más les puede interesar para decir, oye, mira, lo que me has contado me ha gustado, pero si además has hablado de este tema, seguro que me compro el libro? Bien, pues yo creo que puede ser interesante el tema de... primero, hay un capítulo que a mí me ha gustado mucho, que es, escribirlo digo, que es el de historia del pensamiento económico. Sí. Porque, como he dicho, la economía de complejidad es confluencia de varias escuelas. Entonces, pues en ese capítulo lo que he intentado hacer es, de manera muy resumida, evidentemente, ir por los principales autores de las distintas escuelas que conforman la complejidad y decir, pues Adam Smith, por ejemplo, con su idea de mano invisible, ya podría ser considerado un precursor de la complejidad en tanto que ahí había nociones de emergencia y autoorganización, ¿no? O incluso en Marx, con esa idea de, con esa idea de dialéctica hegeliana
y con esas fuerzas productivas que son las que gobiernan un poco la economía, pues ya podía haber algo, aunque un poco menos, es más complicado de analizar, pero ya podía haber algo de esa idea de complejidad, ¿no? Por supuesto con los austriacos, con los evolucionistas, institucionalistas, ahí lo veo mucho más interesante, incluso post-keynesianos, y ver todos esos puntos de unión y confluencia entre las distintas escuelas. A mí al menos me gustó mucho aprender sobre ello, porque también aprendí evidentemente redactándolo, y también me gusta luego verlo, ¿no? El decir, pues macho, los austriacos muchas veces se enfrentan con los keynesianos, con razón o sin ella, pero por ejemplo en teoría monetaria sabes que una de las cosas buenas que tienen los keynesianos es la teoría de la liquidez. Pues otra de las cosas buenas, o el enfoque en la liquidez, ¿no? Otra de las cosas buenas que tienen los keynesianos es, por ejemplo, el enfoque en la incertidumbre. Y eso fue el propio Keynes, que él habló de ello, ¿no? Entonces, pues son cosas que tienen muy en común con la escuela austriaca, que son muy importantes también para la economía de la complejidad, y que a mí particularmente ese capítulo me gustó mucho. Descubrir cosas de Alfred Marshall, por ejemplo, que se le considera el padre de la economía neoclásica, ¿no? La típica tijera de Marshall, pero en su segunda edición de Principios, él dijo que la meca de la economía era la biología, no la mecánica clásica, por ejemplo, ¿no? Y era un autor que quería integrar la evolución, la idea de evolución dentro de lo que era la economía, pero no pudo. También estudia Schumpeter, bueno, hay muchos autores. A mí ese capítulo me encantó escribirlo y la verdad que me gusta bastante porque creo que además a los que somos más austríacos, como aquí la mayoría de gente me imagino que será la que vea el vídeo, pues nos gusta mucho lo que es la historia del pensamiento y las ideas. Así que ese capítulo a mí particularmente me gustó bastante. Y después, el otro capítulo sería el de modelos basados en agentes y modelos de redes. Porque en general me genera mucha, digamos, me genera interés esos nuevos modelos, ver cómo funcionan y también porque creo que pueden ser útiles para los propios austríacos. No solo austriaco, evidentemente, ¿no? Pero como creo que tenemos una audiencia mayoritariamente austríaca, por eso lo digo. Pero yo creo que esos dos capítulos, aparte, que serían el de aprender qué es un modelo basado en agentes, cómo se puede usar, los distintos ejemplos que hay, modelos de redes, cómo se usan para entender no linealidad del crecimiento económico. Y luego el de historia del pensamiento económico, creo que pueden ser bastante interesantes, sobre todo porque son más aplicados para, para el público. Sí, yo estoy de acuerdo. Cuando vas aplicando los modelos, los vas aplicando y vas enfocándolo con economía como tal, me gusta bastante lo que haces ahí. ¿Qué 5 libros recomendarías a los oyentes sobre economía de la complejidad? ¿Cuánto has dicho? ¿5 libros? 5 libros, sí, suelo pedir 5. Vale. Pues yo recomendaría el primero, que creo que da muy... De hecho, dos de ellos los comento en el prefacio del libro, ¿no? Como diciendo, este libro es una breve introducción, pero si alguien quiere expandir o quiere tener una visión más profunda o general, puede irse a estos dos. Uno de ellos sería, bueno, el que más recomiendo es el de Eric Beinhocker, The Origin of Wealth, ¿no? Ese libro para mí es buenísimo, aprendí muchísimo y tanto está muy bien escrito, lo explica en términos históricos, pero también explica el surgimiento del Santa Fe Institute, lo que son todos los modelos que se están usando hoy día, bueno, hasta 2007, que era el momento que a él le pilló, las distintas vertientes dentro de la complejidad que hay. Muy bueno el libro. La única parte que veo floja en él es la cuestión de la aplicación a la política. Cuando habla de qué implicaciones tiene la complejidad para la política, creo que ahí le pasa un poco como al resto de autores, ¿no? Que flaquea en no llevar hasta las últimas consecuencias lo que implica la complejidad. Y entonces, pues creo que ahí creo que se equivoca. Pero ese libro igualmente, buenísimo. Luego, otro libro que también recomiendo es el de Complexity, creo que es Michelle Waldrop, si no me equivoco, porque hay dos Waldrop, si no me equivoco. Pero el libro se llama Complexity, The Emerging Science at the Edge of Chaos o Order and Chaos, algo así se llama el libro, no me recuerdo literalmente el título, pero ese libro está muy bien porque es del 92 y narra, incluso, o sea, narra como si fuera una historia, conversaciones reales de lo que fue el evento de 1987 del Santa Fe Institute, donde 10 economistas y 10 digamos, científicos de las ciencias naturales se reunieron para poner en común esta idea de la complejidad y cómo podían influir a la economía, que luego se ha tomado como el evento germen de todo el movimiento de complejidad moderno. Y ese libro,
narra muy, muy bien las conversaciones que hubo entre los distintos, incluso por días, y antes y previamente, como Brian Arthur hablaba con Kenneth Arrow, David Pines, Philip Anderson, y todos conseguían crear el evento, cómo transcurrió y las consecuencias que tuvo para la economía. O sea que ese libro también lo recomiendo mucho, no solo por cómo narra el evento, que está muy bien, sino también por cómo cuenta qué es la complejidad, las distintas teorías, los orígenes, etc. Luego, me quedarían 3 más. Si Vale, quieres, otro. uno, no te preocupes, ¿eh? Sí, sí, lo vea, el de Complexity and Public Policy, creo que se llama, que es de David Colander and Roland Coopers, que habla de la idea de complejidad aplicada a la política pública, cómo lo cambia. Tampoco estoy de acuerdo con lo que comentan con la política, porque es lo que he dicho antes, ¿no? Que hablan de no se puede intervenir sino influenciar, pero creo que el libro está muy bien, resume muy bien lo que es la idea de complejidad y en general creo que es bueno el libro. Y otro que este es un poco más avanzado, pero a mí me encanta porque es buenísimo. Es verdad que es bastante avanzado. Solo lo recomiendo si vas a escribir papers o algo así, que se llama The New Evolutionary Microeconomics, de Jason Potts. A mí es un libro que me parece buenísimo. O sea, si de verdad empiezas a leerlo y no está a un nivel de, no sé, o sabes mucha economía o sabes economía de lo que sería de posgrado y cosas así, va a ser muy difícil entenderlo. Pero en sí mismo, ya digo, si quieres escribir, investigar sobre complejidad más profundamente y con artículos científicos y eso, recomiendo Jason Potts, ese libro, también. Y otro libro que voy a recomendar de Jason Potts, y este es el último, para explicar uno de los temas fundamentales, que para mí es la innovación dentro de la economía, Innovation Commons. Toma un enfoque de complejidad evolutivo y también del enfoque de los comunes de Elinor Ostrom para explicar lo que es el problema de la innovación. Entonces yo creo que he dicho 5, sí. Esas serían mis 5 recomendaciones. Si me permites a mí hacer una sexta recomendación, sería Economía de la complejidad, breve introducción a un nuevo paradigma. Y También. tienes que recomendar, te voy a dar, porque sé que lo estás deseando, te voy a dejar recomendar cualquier libro de cualquier temática. ¿Cuál sería? ¿A mí? Sí, recomienda cualquier libro de cualquier temática. ¿Cuál recomendarías? Me has pillado. Está pensando que responder de Sensory Order. Está pensándolo. Recomiéndanoslo, por favor. Venga, si quieres, sí. Recomiendo porque también es muy bueno para entender la complejidad. La base teórica está ahí, que es el libro de The Sensory Order de Hayek. A mí me parece buenísimo. Y sobre todo el último capítulo, que siempre lo menciono, pero es que es verdad. Y de hecho, por eso autores de complejidad lo citan a Hayek como gran teórico y como gran predecesor de la economía de la complejidad. Muy bien. Una pregunta que no sé si estás al tanto de que siempre la hago a los entrevistas, si no, pues te pillará de sorpresa, pero es, si pudieras tener una conversación con cualquier persona viva o muerta, ¿con quién sería? Persona viva o muerta. En general, vale. Con quien sea Solo sobre... una. Solo una. todo. Pues yo ahí diría, yo creo que con Jesucristo. Creo yo. Creo yo. Eres la tercera persona que dice Jesucristo en el canal. Ya, me Va. imagino. No, sí. Y si fuera otra, la segunda, si tuviera una segunda, esa me la añado yo. Mises, diría. No sé cuál es la puntuación de Mises, pero también tiene que ser... Eres la segunda persona que dice Mises, sí. Muy bien. ¿Dónde puede encontrar la gente más sobre ti, Vicente? Pues más sobre mí, en mi página web, tengo una web que es un poco por tema de currículum académico y eso, pero ahí en general pongo todo lo que es las publicaciones que voy haciendo y demás, o sea que al final eso es lo que puede ser interesante. Y la web se llama vmorenocasas.com y ahí Sí. pueden encontrar los artículos que he publicado, que igual tengo como working papers o que estoy trabajando en ellos. Y básicamente ahí. También en Twitter, ¿verdad? Claro, por supuesto, en Twitter también me podéis encontrar, creo que es @Vicente Moreno, y luego en Instagram lo uso menos, y Facebook también lo uso menos, básicamente Twitter, sí. Ahí voy poniendo, tampoco es que sea muy activo en Twitter,
pero lo poco que encuentro, lo que pueda ser de interés, últimamente muchas cosas de complejidad, pues las cuelgo, las comparto, las retuiteo. Ujú. Por cierto, recordar a la gente que si están o pueden estar por Madrid el 20 de diciembre, ¿verdad? Será la Sí, presentación de tu libro en la Universidad Francisco Marroquín. La hora no me la sé, pero imagino que las 7, que es la hora que suelen ser los eventos. Y luego será la cena de Navidad del Instituto Juan de Mariana. Es decir, es una oportunidad perfecta para venir, escucharte a ti, hablar con Paco Capella sí, y luego pues ir a cenar por ahí. efectivamente. No, pues hasta esto sería todo. Muchas gracias, Vicente, por tu tiempo. Gracias a ti, Edu, me ha encantado, hemos hecho un buen rato.